Pues volvemos nuevamente con todos ustedes, aunque la tertulia sigue, pero en este caso la palabra ahora la tiene don Rubén Rodríguez. Fíjate, sí, la tertulia, digo, a ver dónde nos quedamos para reengancharnos. No, de lo que decía el compañero del PSOE. Yo tengo claro que el documento de la Constitución no puede ser un documento rígido, ni puede ser algo que se estanque en un momento social y de vida. Tenemos muchísimo miedo de decir, no, ya las generaciones que vengan, pues dentro de 20 años habrá que reformar la Constitución de nuevo, se tendrá que volver a reformar. Y si dentro de 10, dentro de 10. Quiero decir, yo creo que tiene que ser un documento que sea vivo, que sea un documento flexible y un documento que se adapte a las necesidades que tiene el país, porque hoy en día los cambios sociales y la universalidad en la que estamos inmersos hace que la sociedad camine mucho más rápido de lo que pueden caminar nuestras leyes y los dirigentes. Entonces tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta. Ya lo decía con el tema de las elecciones. Cuando veíamos que se rompía el bipartidismo en España, empezamos una nueva era de la política en España. Ya los arcos no eran de 2 partidos, sino ahora son de 8, de 10 partidos que se tienen que poner de acuerdo y sumar y pactar y saber. Entonces quiero decir, ahora no nos queda otra que el diálogo. Pero si venimos de mentalidades cerradas, del inmovilismo, de esto no se puede tal, el trabajar con la política del miedo, que todo lo que sea avance, lo que sea cambio, y esto ¿sabes? Trabajar desde esa óptica, claro que tiene que ser tremendista, pero yo creo que hay que ponernos de acuerdo las generaciones y aprovecharnos de la experiencia de la gente que lleva años en política, pero también dejarse convencer y asesorar por gente que está viniendo con mucha fuerza y con muchas ganas de una nueva política y una nueva forma de entender las cosas. El problema es cuando hay jóvenes que son viejóvenes, ¿vale? Y que sigan anclados en la realidad de los políticos de antaño. Quiero decir, a mí de nada vale, por ejemplo, políticos como... Yo sé que tengo un ejemplo muy claro, pero no sé decirlo. Bueno, políticos como Pablo Rodríguez, por ejemplo, que es un tipo de 33 años que tiene una mentalidad mucho más de ahora y sigue comportándose con comportamientos de políticas del siglo pasado. Quiero decir, eso tampoco me vale, y vender una imagen de lo que no es. Pero sí está claro que esto es un tema de diálogo, de conciliación, de llegar a acuerdos, de negociar, y ahí hay personas que están más capacitadas porque en el ADN ideológico tienen esa capacidad, y personas que en el ADN ideológico eso no entra, lo de hablar con los demás y llegar a acuerdos. Decía Pepe, ¿cómo Puigdemont nunca fue a hablar con Rajoy o a plantearle al gobierno, a plantearle al Parlamento su propuesta? Claro que no, porque decía María Rajoy, si vienes a hablar de independentismo o algo que suena a independentismo, te voy a decir que no. Quiero decir, bien, pero ¿cuál es la mentalidad de decir, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo entre lo que tú me propones, que yo sé que de antemano puede ser disparatado porque ya no entra dentro del marco constitucional, y yo creo que esa debe ser el orden, pero la predisposición, la forma, las ganas de querer conciliar, de entender. ¿Tú crees que Mariano Rajoy puede tener una comunidad como Cantabria, al presidente que no lo recibe porque no quiere hablar con él, porque se lleva mal con el presidente de Cantabria, y a todos los de Cantabria no quieren saber nada de ellos, y es una comunidad autónoma en el limbo y en el vacío? Yo creo que eso no se puede dar en la España democrática del siglo XXI, donde un presidente no reciba a otro porque no se entienden. ¿Cómo que no se entienden? Tienen un sueldo para entenderse. Es que tú te fías de lo que dice el señor Revilla. Yo no me fío de lo que me dice el señor Revilla. Yo me fío de la realidad de un pueblo que esa realidad la tiene. Y nos podrá parecer más show, menos show el señor Revilla. Perfecto, eso es un diálogo. Oye, y eso puede ser otro debate. Pero la realidad que está viviendo Cantabria es la que es. Y la realidad, frente a eso, Mariano Rajoy lo que dice es: no quiero saber nada de usted ni de todos los cantabrios. Pero, entonces, eso es una... ¿El señor Revilla te lo dice? No lo, ¿Quién te lo ha dicho a ti? Pero tú lees el periódico, de verdad, y ves las noticias todos los días. Revilla. No, es que parece que no, parece que realmente ves... Yo intento para contrastar la información para poder crearme la mía, ¿no? Y tiene una capacidad crítica, pero parece que los del Partido Popular le dan el argumentario todos los días por la mañana y a defenderlo desde primera hora de la mañana. No, el argumentario también podemos criticarlo y decir, pues mira, no estoy de acuerdo con esto, creo que si lo contrasto esto no puede ser verdad. Hay que currarse un poco la cosa. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que Mariano Rajoy no es la persona idónea, ni el Partido Popular en este caso, para resolver los problemas que tenemos y los conflictos que tenemos ahora mismo en España. Lo tengo clarísimo. Y puedes decir lo que quieras. Y creo que hay un montón de gente que vota al Partido Popular y un montón de gente dentro del Partido Popular que son súper válidas, pero que no se les da la posibilidad ni la alternativa de poder
a hacer cosas dentro del Partido Popular, mientras que haya esa aristocracia súper cerrada dentro del Partido Popular y esa cúpula dedocrática que decide tú sí, tú no, tú te colocas, tú vas a esta asamblea, tú vas a la otra, tú vas a este comité. Si cuando un partido internamente no tiene democracia, es muy difícil que la pueda llevar al resto del país o ser ejemplo de algo, ¿no? Eso es un hecho. Y luego, la segunda cosa que quería decir, que se me había ido... lo de las comunidades autónomas. ¿Cuál es el gran agujero que hay hoy en día en España? ¿De dónde se va el dinero en España? ¿Cuál es el agujero negro? Las comunidades autónomas. Quiero decir, eso es donde el dinero llega, se pierde, se difunde y se dispersa como tuberías que después no sabe dónde va el dinero. Y yo creo que hay otra forma de intentar canalizar esos fondos públicos y que las comunidades autónomas y sus competencias tienen ahora mismo en su poder para poder gestionar. Lo que no puede ser es que yo sea competente en educación hasta un punto, sea competente, si quiero hablar de no sé qué, tengo que hablar con el Ministerio de Educación, si no con el Gobierno de Canarias, si no con la Consejería de Educación del Ayuntamiento, del Cabildo, si no la Concejalía del Ayuntamiento, y todos en tema de educación tenemos ahí una estructura que no sirve para nada, por nada de respuesta a cada uno. Cada competencia o cada institución una competencia. Yo creo que eso sería lo sano y reduciríamos y adelgazaríamos la estructura de la función pública, que yo creo que es enorme y desorbitada para el país que tenemos realmente. Y hay puestos y hay el Senado mismo es una institución que ahora para el 155 le vimos un poco de responsabilidad que tenía alguna cosa que decir en todo este problema, pero de antemano estamos manteniendo ahí a una serie de políticos que no se sabe muy bien qué es lo que deciden y por qué están puestos ahí, que eso realmente, y si lo tienen, falta muy bien de pedagogía, porque la gente no lo entiende en la calle qué pasa al Senado. Entonces, tenemos que ser más pedagogos, los políticos tienen que ser más pedagogos, tienen que explicar mucho mejor las cosas, porque muchas veces los problemas es que yo no tengo que andar por la vida explicándole a la gente, pues entonces tienes un problema. Pues si la gente necesita explicaciones, y no cuando uno se ve ya en el último momento que tiene que dar una explicación porque lo han cogido con el carrito del helado, da una explicación y si la damos la da detrás de un plasma. Hay que dar la cara, y dar la cara no significa ponerse en la actitud del inmovilismo de yo estoy aquí y esta es mi línea roja, y de esta línea roja no voy a pasar, porque al final la negociación se trata en que yo cedo y tú cedes y vamos a ver dónde llegamos a un punto de encuentro donde nos podamos entender. Y parece que ahora Cataluña, después de verse cogido con el carrito del lado, dice, bueno, y si empezamos a hablar, eso a mí me molesta muchísimo por la parte de Cataluña, por la parte de la parte independentista. Y otra cosa importante que decía Pepe, y vamos a estar de acuerdo en una cosa, Pepe, para que después digas que nunca estamos de acuerdo. Y es que tenemos que darle mucha más visibilidad a los catalanes que sí están respetando la ley, que son todos aquellos que también han votado una opción alternativa, que están dentro de un marco y que se sienten igualmente catalanes y que muchos a lo mejor hasta quieren también esa independencia, pero de una forma mucho más legal, consensuada y con una mesura, porque hay que escucharlos a todos. Y muchas veces no visibilizamos de todo a la gente que se encuentra dentro del marco, sino hablamos de la parte independentista que por otro lado ahora mismo está peleada entre sí, que Mariano Rajoy, eso sí le salió súper bien, que es la estrategia de divide y vencerás, y ahí se ha conseguido esa división entre los independentistas. Don Diego. Yo insisto en que esto es una encrucijada importante para el Estado español y que nos jugamos mucho, nos jugamos la democracia, nos jugamos unos valores y sobre todo nos jugamos la credibilidad de las instituciones públicas, ¿no? La credibilidad del Estado y también de autonomía como puede ser la catalana. Mira, la educación es muy importante, no voy a descubrirlo yo, y en este país cada ley, tanto del Partido Socialista que ha gobernado o del Partido Popular que haya gobernado en su momento, la ha cambiado, sin ningún problema. La ha cambiado porque considera que aquello estaba obsoleto y que era mejor. Y sin embargo es probablemente de lo más importante que tengamos en este país a tener en cuenta, la educación. ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos cambiar, modificar la Constitución española si entendemos que necesita cambio para mejorar y avanzar? Desde luego, el inmovilismo del Partido Popular le viene que ni pintado. La gente dice, fuerte batacazo se dieron en Cataluña. Oye, ¿cuántos han perdido? ¿Cuántos diputados han perdido? Sí, pero claro. Pero ¿y si celebráramos unas elecciones ahora a nivel nacional? Habría que ver quién salía beneficiado de eso. Porque yo soy nacionalista, pero es que los del Partido Popular lo son, pero españolistas, ¿no? Españolistas.
Y entonces, a lo mejor están vendiendo una cosa en un lado y en el otro lado, pues están pescando otra. No midieron el daño que les hacían, por ejemplo, en aquel Consejo de Ministros, donde aprueban que no hace falta, venga, aprueben en su junta de accionistas y muden la empresa para allá. Y tampoco había que ponerlo tan fácil, porque le hicimos un daño tremendo, Le pusieron la alfombra roja. Es que, oiga, váyase usted de Cataluña y decir, yo creo que eso es un chantaje terrible, Eso no fue así. un chantaje económico y político terrible a la ciudadanía. Y no pensaron entonces en todos aquellos millones de catalanes que pensaban diferente a los independentistas. No pensaron, sino simplemente a estos también los machacamos. Pensaron que era un daño, yo creo que un daño colateral. Es una falta de respeto a la democracia el que un presidente del Estado no reciba a un presidente de una comunidad autónoma. Ese señor representa pues una amplia mayoría de españoles que viven en un lugar determinado, en este caso en Cantabria. Es decir, Pepe, perdóname, pero me parece imperdonable. Es decir, yo podré estar más o menos de acuerdo con lo que dice aquel señor, pero usted es el representante del conjunto del Estado, de los que le votaron y de los que no le votaron. Pero ¿sabes qué? Y aquel es el representante de Cantabria, de los que votaron y de los que no le votaron. Lo mínimo es recibirlo. Ya podré después decirle que sí o que no. Pero yo creo que las lesiones de democracia, me parece que el Partido Popular en este sentido está perdiendo mucho. Oiga, vamos a hablar, oye, permítele que venga. Dile a Puigdemont en aquel momento determinado, oiga, venga usted aquí, siéntese usted. Yo estoy de acuerdo, es decir, en cualquier negociación todas las partes tienen que ceder. Pero aquí parece que el Partido Popular no quiere ceder bajo ningún concepto. Y cada vez que tiene un problema, mira también la posición. Antes decías, Pepe, en tu primera intervención, que el 155, que el gobierno del Estado, el señor Rajoy, sacó aquello para adelante. Oiga, también tuvo que ver algo de la oposición, que también le prestó su apoyo. Ni nombré yo el 155, estás confundido, yo no he dicho eso. Bueno. No, hombre, yo. Entramos en materia del segundo Rafael. tema, y el segundo tema va referente, ya dejamos el tema catalán, y vamos a hablar si me lo permite, de un concepto que tienen los ciudadanos. Estamos hablando de la corrupción, estamos hablando de juicios. Aquí se ha sacado la Gürtel, se ha sacado también los Jerez de Andalucía, pero el concepto de corrupción, por lo que estamos viendo cómo se está llevando a cabo los juicios, el ciudadano lo está percibiendo de que delinquir en la política es barato. Hablamos de los casos de corrupción y ahora como se está planteando el caso Faicán. Comienza un caso, una investigación que se monta, se hablaba de que si era una manipulación por parte del gobierno, que si era por parte de Juan Fernando López Aguiar, que si era una persecución política, y se traslada a las imputaciones. De las imputaciones de un número más arriba, un número más abajo, de 57 se pasa a 28, de 28 cuando se va a abrir una vista oral había que aplazarla porque un juez determinó de que podía afectar un proceso electoral municipal, y como había personas que se iban a presentar y estaban en ese proceso, pues parece ser que le influía, y ahí la ciudadanía dice, oiga, para una persona se puede aplazar, pero para otros no. Para alguien que, como decían hoy me comentaban, oye, alguien que robó en su momento unos pañales, robó algo en su juventud y ahora por el proceso judicial lo enjuicia, cuando ya ha reconducido su vida, le puede decir al juez, oiga, mire, ya ahora que tengo trabajo y demás, ¿por qué no me lo deja hasta que yo vaya al paro o cuando vuelva nuevamente a delinquir? No, pues parece ser que lo que la sociedad por lo menos quiere percibir. Pero en este caso, en esos procesos judiciales, ahora se llega y de esos 28, pues 21, pues llega y le dice al fiscal, oiga, vamos a negociar, yo reconozco todo esto, pues parece ser que al final tenían razón aquellos que habían utilizado la trama y el acoso y la manipulación, pues al final tenían razón, y ahora vamos a ver cómo lo negociamos, pues nos ponemos unas penas que no tengamos que cumplir cárcel y que tengamos que reducir, y aquí no ha pasado nada. ¿No cree que la sociedad lo que está reclamando por parte de los políticos y por parte de la justicia que sea dura contra la corrupción, cuando se están ablandando o cuando se está llegando a estas negociaciones, todavía tienen más conceptos y más descredibilidad de la justicia y de la política?
Bien, pero permíteme que diga una frase solamente de lo de Cataluña, una frase solamente. Yo confío en el tercer poder de nuestro Estado de Derecho, que es el Poder Judicial, para que resuelva el problema de Cataluña. Confío porque será quien tiene que resolverlo, no los políticos, lo va a resolver el tercer poder de nuestro Estado de Derecho. Bien, hay una cosa en que yo quiero emitir una opinión muy personal y siempre subjetiva, como digo. Yo considero que cuando hay un juicio, un macrojuicio, como efectivamente es el caso Faicán, o como han habido otros importantes, en cuanto importantes, más que nada cuantitativamente hablando, de personas, ¿no? Se dilata porque yo considero que cuando no lo tienen claro, no tienen cómo demostrar que han cometido delito, esos juicios se empiezan a dilatar. Yo no estoy hablando exclusivamente de este caso, de otros, ¿no? Y pasan los años, y después que pasa la dilación indebida, que ya se queda en la mitad. O sea, que si el fiscal pedía 5 años, ya se quedan 2 y medio automáticamente por la dilación indebida. Y efectivamente los ciudadanos, viendo, estamos hablando del caso Faicán, viendo la parafernalia tan grande que se montó en el 2006, porque aquello fue una parafernalia como si aquí se hubiesen robado hasta los crucifijos de las iglesias, poco menos, viendo que hoy el fiscal ha negociado, porque yo entiendo. Yo me molesté mucho los primeros días cuando vi eso, me molesté mucho porque si alguien, es que hay muchas personas que han pedido esa negociación con el señor fiscal, porque el fiscal pedía en sus conclusiones finales 7 años de cárcel y ahora le pone 5 meses o 6 meses u 8 meses de inhabilitación. ¿Cómo es posible esto? A mí esto me ha molestado, incluso con las personas que reconocieron eso. Y digo, no, esto no puede ser. Si habían cometido un delito, tendrán que pagarlo. Y el fiscal tiene que demostrarle ese delito. Entonces yo digo, o el fiscal no podía demostrarle ese delito y por eso quiso llegar a un acuerdo, o aquí ha pasado algo en lo que ninguno de los que estamos aquí vamos a ser capaces de entrar y demostrar algo de lo que yo estoy diciendo. A mí hablé con algunas personas de las que aceptaron y digo, vamos a ver, es que tú sabes que cometiste un delito, entonces aceptaste. Y me hacen una reflexión, algunos de ellos me hacen una reflexión y yo la hago también. Y me da cierto que pensar. Dice, no, yo estoy seguro que no cometí un delito, porque además no era un delito ni que cobró dinero ni que habló con aquel, sino un delito administrativo, un delito que podía ser, oye, te le adelanto el pago a este antes que a este. ¿Cuántas veces se ha hecho eso en nuestro ayuntamiento? ¿Cuántas veces se ha hecho? Y se está haciendo. Patas arriba. Bien, vale. O sea, vale. Es que si eso es un delito, ese es el problema. Ese es un delito, bien. Bueno, ese es el problema. Bueno, si es un delito, entonces, es un delito. Es un delito, vale. Entonces, lo mismo que estamos diciendo para Cataluña, lo aplicamos. La justicia es la misma, el marco es el mismo. Entonces me el dice. marco cambia ahora. Déjeme. Entonces me dice. No, es que ya me envenena. Me dice, me pone esta reflexión. Mira, llevo 12 años con la espada de Damocles arriba. 12 años pagando un abogado. El abogado me pide, como el juicio estaba previsto que terminase en abril o mayo, 80.000 euros que tengo que pagarle a un abogado. Y yo, a los juzgados siempre se dice, sabemos cómo se entra, pero no cómo se sale. Tú entras, oye, mira, yo no he cometido nada, y yo voy, y cuando sales condenado. Y dice, y a mí me dice el fiscal, 12 años con la espada de Damocles ahí encima. 12 años pagando un abogado y lo que me falta. 12 años con el 40% del sueldo retenido, embarcado, el 40% del sueldo. 12 años con las cuentas bloqueadas. 12 años con las propiedades trabadas. Y a mí me dice el fiscal, mira, si reconoce eso, yo te condeno a 6 meses de inhabilitación. Yo que estoy jubilado, yo que dice, y mañana, porque eso es una sentencia ya, y mañana ya me quedo libre de esto, póngame usted, no 6 meses, 6 años, y me deja marchar tranquilo.
Oye, ¿y no puede eso ocurrirle a algunos o muchos de los 21 que salieron y negociaron? Hombre, hasta es posible, ¿eh? Hasta es posible. Yo no puedo estar en la cabeza ni del señor fiscal ni del señor... Es una opinión personal, porque me hacen esa reflexión. Y es una opinión personal, pues puede ser. ¿Qué verdad que hay? Hombre, al indeseable ese que es el que pedía el dinero a las empresas, que le condenen a 1 año y medio de cárcel, lo que decía Rafael. Es que una persona que va y roba en un supermercado cuatro chucherías, lo mete. Y a este, que era el conseguidor, que después dice que se lo daba no sé quién para que lo repartiera, eso es lo que él dice. Por eso no ha podido el fiscal demostrarle a ninguno de estos cohecho, porque es lo que dice él. Y ahora resulta que se va casi de rosita. Entonces es normal que los ciudadanos estén cabreados. Es que toda aquella parafernalia que se montó es para esto, para que nadie salga condenado. Es normal que la ciudadanía tenga y hasta yo. Pero bueno, oye, es que la justicia es así y como se dice, hasta el asesino más vil tiene derecho a su defensa. Don Rafael. Bueno, yo vuelvo a la anterior etapa, ya no sé para dónde mirar. Yo sí soy partidario de que independencia judicial, de verdad, ya. Porque no creo que exista independencia judicial. Porque el espectáculo que están montando a nivel de España, yo estoy de acuerdo con Pepe que el caso Feiján a nivel de lo que está pasando es una minucia. Pero lo que yo entendía, yo soy leguley en esto, no tengo ni idea, que cuando a alguien se le pilla robando no se le pide por la cantidad que coge, sino por el hecho, por la actuación, ¿no? Yo me viene a la memoria ahora, si me permiten esto, de un extinto, de alguien que murió hace poco, socialista, que era Carmelo Padrón, que era arquitecto, urbanista, abogado, para mí, de las personas más inteligentes que han habido. Y una gran persona. 13 años, sujeto por una falsa acusación, y cuando vino, fue asesor del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando estaba Jerónimo Saavedra, se tuvo que marchar, puesto que en esos 13 años se tuvo que dedicar a la actividad privada, y ya cuando estaba en la pública, pues chocaba una cosa con la otra, ¿no? 13 años. Y cuando se revolvió contra quien lo acusó, lo acusaron poco menos que de rencoroso y de revanchista. Simplemente le robaron 13 años de política a una persona de valía. Una persona que hubiese aportado, era el defensor de los vecinos de Ojos de Garza. De Ojos de Garza. Sí, señor. Me viene a la memoria Demetrio Madrid, a la sazón, pero muy joven, presidente de Castilla y León, por el Partido Socialista. Y por una denuncia falsa, tuvo que abandonar la presidencia, tuvo la garantía, la gallardía de dimitir y marcharse. Viene el juicio y se demuestra que nada de nada, que no había nada de nada, pero ya se había marchado y estaban otros. El que lo sustituyó fue José María Aznar, que fue el denunciante de Demetrio Madrid. ¿Quién le paga a este hombre? Porque poco menos que ya no quiso saber más de política, no quiso saber más. Me viene a la memoria Roldán, cuando yo antes lo dije fuera de micrófono, cuando iba a alguna tertulia, me daba la impresión que el que había robado era yo, no porque nadie me enseña nada, sino yo porque me daba cuenta, porque ese hombre estaba bajo las mismas siglas en las que yo estaba. Y coño, yo no cojo ni un caramelo, viene un tipo, porque era un sinvergüenza. Y todavía hay televisiones por ahí que lo llevan, llámese 13V, 13TV o Intereconomía, lo llevan como si fuera un... No, Dios mío, coño, por Dios. Bueno, pero Roldán... Y al Dione también lo llevan. Sí, cuando Roldán, cuando no lo cogían, es que lo habían matado, lo habían tirado al mar. Cuando lo cogieron en Laos, no sé dónde, que la detención había sido ilegal, que no podían haberlo... ¿Qué quedamos? ¿Lo quieres coger o no lo quieres coger? ¿Lo habían matado o no lo habían matado? ¿Quién tenía necesidad de que el caso Roldán no se aclarara? Los opositores. Porque el gobierno demostró que quería cogerlo y fue Juan Alberto Bellao, siendo ministro de Justicia, o de Interior creo que fue, cuando lo cogieron en Laos. Y él está por ahí, no devolvió el dinero, porque no metieron la mano al cajón, sino hacían lo que hacían, el 3, el 5 o el 10%, porque si hay un hombre considerado dentro de la Guardia Civil, es Roldán. Porque benefició a la Guardia Civil en la construcción de casa cuartel, pero claro, hizo montones, como Franco hizo presas, pero poniendo la mano y cobrando por hacer. Y se llevó el dinero de las víctimas. De todo, que era de vergüenza. Yo por eso digo que, y luego recordar al fiscal anticorrupción, cuando Juan Fernando López Aguilar, que fue siendo ministro de Justicia, fue el que propuso el fiscal anticorrupción, se le acusaba a Juan Fernando López Aguilar de que lo había hecho para perseguir a la oposición, no al Partido Popular, sino a la oposición en general. Hay que tener en cuenta que entonces
tiró las piedras sobre el superprotejado, porque los fiscales anticorrupción han levantado losas. Ahí está el caso de los ERE de Andalucía, que primero eran 80 millones de euros, después 800, después 1.500, después miles de millones de euros. O sea que era el totus revolutum. Aquí me acusas, pues tú más, y tú tienes más. Y yo como socialista, yo no me avergüenzo que los investiguen, que los saquen, pero que no dilaten en el tiempo, que los busquen. Y que Chávez y el otro, seguro que como el arquitecto cuando saca un edificio es el responsable último, pues, aunque fueran los peones los que en vez de meter hormigón pusieran piedras, tenía que haberlo vigilado, ¿vale? Pues que se dilucide. Lo que pienso es que nadie puede escurrir el bulto. Y yo estoy de acuerdo con Pepe en una cosa: donde quiera que campana hay gente que las repique. Quiero decir, siempre habrá alguien como el Roldán, que engañó hasta la madre que la parió para hacer lo que hizo. Pues nada, pues se le juzga y que pague lo que tenga que pagar. Y en Andalucía, los que han metido la mano en el cajón, porque algunos decían que no había que meter la pata, la podían haber metido, la mano no, metieron hasta el cuello. Y no metieron más del cuello porque se asfixiaba. Y encima me lo tienes que decir. Mira, en política, yo leí en uno de los libros, claro, tengo que leer los libros, no voy al otro lado, que decía que una de las movidas políticas es yo amenazarte, te estrangulo, te cojo y te mato, te clavo un cuchillo, y al final te doy 2 cachetones, te parto la nariz y dices, joder, menos mal que no me mató. Y encima te quedas contento. Es que no te haber hecho ni una cosa ni la otra. Y es lo que tú decías antes, nos estamos conformando con lo que tenemos. Y cuando hablas de que roban, dices, sí, roban todo. Tú no robas porque no estás. O yo le voto al que me da de comer. ¿Cómo que el que te da de comer? Si tú trabajas tienes derecho a comer. O cuando se acabó el café para todos. Si el café es de todos. No es el café de todos. ¿Cómo es que el café para todos? Con el repago el copago de las medicinas. No es copago, es repago. Pasa con las pensiones. Yo soy pensionista. Y pasa con las pensiones. A ver lo que nos espera. Y tiemblen. Ustedes que somos jóvenes. Total. Yo no voy a tener más pensión. Está claro. A mí es que cuando escucho a Pepe, no es que tenga una obsesión contra el Partido Popular, pero es que verdad es que empiezas a narrar una historia que se aleja tanto de la realidad y que lo que hace es confundir un poco a la gente cuando te escucha. ¿O tú? No, mira, fíjate cómo es la historia. Que es lo que es que al final parece que esto es el cuento de Blancanieves y que al final ninguno de los que estaban por ahí pasaban por ahí y recibían un sobre y decían, me lo dieron, yo no sabía por qué era. Y caminé para adelante. Quiero decir, cuando tú lees lo que estamos leyendo y lees el escrito de la Fiscalía y que habla, entre otras cosas, de organización criminal, de una trama organizada, que para organizarse de esa forma, un poco la cabeza de toda esta historia, la operación, por eso también ahora están en otro momento, porque claro, cuando la pieza clave ya desaparece, que la fallecida Toñi Torres desaparece de todo este puzzle, pues cuando le cuesta ahora reorganizar otra vez el puzzle, y por eso también se ha dilatado en el tiempo. Por eso, y porque los propios acusados y los propios investigados usaron todas las fórmulas legales y recursos que pudieron para tirar el balón para adelante a ver hasta dónde podían llegar con el balón. La propia Mari Carmen Castellano ha presentado no sé cuántos recursos abogados para aplazar porque no podían, porque ellos mismos querían aplazar el juicio. No es cierto. Hombre, no es cierto. Pero es que no puede decir que no es cierto cuando está publicado y te puedo traer la hemeroteca y te puedo decir en qué momento se ha presentado, que se han presentado los recursos. Que le y en 2015 se presentó otro recurso y se presenta para seguir tirando para adelante. Si yo quiero que esto se resuelva ya, le digo, no, mañana, vamos a juzgarlo ya, porque yo soy inocente y quiero que esta etiqueta me la quiten lo antes posible. No estoy con recurso para adelante y ya veremos hasta dónde llega el recurso. Es que parece que aquí el resto somos tontos o en una situación similar actuaríamos de otra forma diferente. Y aquí cuando hablamos, es verdad que el caso de Faicán, el daño mayor que ha hecho a esta ciudad ha sido un daño moral. Y ha sido un daño de imagen, y ha sido un daño, claro, porque tú dices, es que nada más al final es 1.200.000 euros lo que estamos hablando, es una minucia. 1.200.000 euros, ¿vale? Claro que si miramos para otro lado y hablamos de miles de millones de euros, cuando hablamos de 1.200.000 euros es poco. Pero, claro, ¿es poco para quién? ¿Con referencia a quién? Sí, claro. Es que eso es tan relativo. Y luego, otra cosa súper importante. Esto se dilata en el tiempo porque también hay jueces que participan de la parafernalia que tú decías. Y cuando tú escuchas en 2015 a un juez
a un letrado decir, no, es que como hay una persona que se ha presentado a las elecciones, vamos, es que esto ya es para tirarnos aquí, hacer la croqueta y dar la vuelta hacia atrás, porque es que es para llevarnos las manos a la cabeza, es para llevarnos las manos a la cabeza, y después eso perjudicará a quien perjudicará, pero la realidad es que la información que llega y tú empiezas a juntar los puzzles, te da la realidad que te da, y cuando 21 personas reconocen que ese hecho se ha dado, no es ni una, ni dos, ni tres, sino 21, es que ahí se movió los abogados como se movieron. Pepe, y no podemos decir, no, aquí no pasó nada, esto es una minucia. Así ha funcionado siempre el Ayuntamiento de Telde. ¿Siempre desde cuándo? Desde que estaban ustedes. Y así es lo que estamos recogiendo ahora, el Ayuntamiento, del caos que tenemos, no solamente por el dinero que dice, no, es que el Ayuntamiento de Telde está arruinado, o tiene problemas de liquidez o por el caso Faicán. No, por eso no. Pero el caos administrativo que se formó en el caso Faicán, eso sí es responsabilidad de todos ustedes. Y de las formas de proceder y las formas de hacer política. Que aquí es, si me das tanto, en la licencia se agiliza. Si me das cuánto, lo otro camina por otro lado. Si te doy prioridad por otro sitio. Y tú lo acabas de reconocer ahora mismo en antena, que eso era la forma de actuar, eso era normal. Y le estamos dando categoría de normalidad a cosas que no lo son, que son delitos. Entonces, si estamos hablando del marco constitucional y del marco donde tenemos que movernos todos, el marco también es ese. Y yo también, igual que el compañero del PSOE, reivindico una justicia realmente independiente, porque mientras que los jueces y el tribunal lo siga poniendo y lo siga eligiendo los partidos políticos, aquí podemos hablar de lo que tú quieras. Es como si yo digo, mira, vamos a jugar al Pictionary y al Scott Category, las reglas las pongo yo y yo te voy a decir cómo vas a jugar. Al final tú podrás jugar como tú quieras, pero yo soy el que te está colocando dentro del tablero de juego, y ahí es donde está el problema. Diego. Yo creo que el Partido Popular no debería frivolizar sobre la situación del caso Faicán. Yo creo que a algunos a lo mejor les va bien el que todos parezcamos iguales, a algunos. Pero yo creo y coincido en que el daño económico fue importante, el que se le ha hecho a la ciudadanía teldense. Pero yo creo que coincido con Rubén plenamente en que el daño moral que se ha hecho es brutal. Nos estamos jugando aquí la democracia, los valores, la credibilidad de la institución que se ha puesto en entredicho. Y después del caso Faicán hay un después en el que, hombre, a los empresarios, a la ciudadanía, la credibilidad de la institución quedó bastante en entredicho. Y fruto de este caso de corrupción, que en Telde ha significado un antes y un después, ha venido una desafección máxima hacia los políticos locales, como cualquier otro caso de corrupción, ¿no? Pero, insisto, a lo mejor a algunos les va bien aquello de que todos somos iguales, porque en el todos somos iguales, a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Coincido en que en el retraso del caso Faicán, pues se han beneficiado algunas personas. Yo creo que desde luego, si hay alguien que es inocente, no le interesó que esto se dilatara. Pero a aquellos que cometieron un delito, aquellos que pudieran haber cometido un delito, desde luego, la dilación indebida, pues les ha supuesto una rebaja en sus penas. Pepe decía antes aquello de que, yo oyendo hablar a Pepe, es que parece que no pasó nada. Es decir, que fuimos que fuimos de excursión y nos encontramos unas piedras por el camino. Es decir, no, aquí esto se ha hecho un daño terrible a nuestra ciudad. Y yo creo que es inaceptable. Decía Pepe antes que, bueno, que a algunas personas les ha venido bien y que, bueno, que claro, que sin una negociación, hombre, faltaría más. Si a mí me dicen, oye, si te juzgo igual puedes a la cárcel, pero si tú aceptas, bueno, mi objetivo a lo mejor es que se produzca una condena, es decir, que se demuestre que aquello... Y si tú ya aceptas y dices que sí, que cometiste el delito, pues mira, pues es que no vas a la cárcel. Pero mira, oye, la inhabilitación, pues decía antes Rafael, yo me parece que lo dijiste, ¿no? Oye, yo estoy, o fue Pepe, no lo sé, uno de los dos lo dijo, resulta que yo estoy jubilado, a mí la inhabilitación, pues plin, lo que me interesa es no ir a prisión. Entonces, hay muchos, y yo no sé si serán culpables o no, lo dirá la justicia. Pero desde luego les ha venido como anillo al dedo. Y aquí nos estamos jugando mucho, en Telde nos estamos jugando mucho con este caso Faicán. Es que parece que todos los políticos somos iguales, perdone, yo no soy igual. Yo tengo mi vida laboral y he venido aquí a intentar trabajar con un compromiso por mi gente, por Telde. Y que alguien quiera hacerme parecer como aquellos que pudieran haber cometido un delito, perdone. Lo que me extraña incluso... No sé, Pepe, yo es que no sé, yo te oí hablar y yo me quedé perplejo. Es decir, es que el cuento
es que al final el lobo no se comió a Caperucita. Es que, vamos a ver, esto está claro. Pero ¿por qué se habla y siempre se marca la dilatación? Yo llegué a ver hasta un ministro del gobierno de España decir que le tocaban el tema del aborto y decía, no, pero es que la justicia tiene que ser más ágil. Pero oye, pues si usted es el ministro, usted debería poner ya las herramientas de que la justicia sea más ágil y que esté más dotada, que no se dota porque es que se quejan los fiscales y se quejan los jueces. No tenemos herramientas, no tenemos equipos, no tenemos personas que nos ayuden para poder desarrollar. Cuando pedimos una información, pues el Ministerio de Hacienda nos oculta. Hay denuncia por parte de los jueces, en el cual no hay colaboración por parte de las propias administraciones. Pero es que los jueces aplican la ley que aprueban los políticos. El poder legislativo. Pero claro, si no se lleva entonces, un consenso, si yo no le doy herramientas, por ejemplo, para que se pueda dilatar en el tiempo. ¿Por qué no hay un consenso entre todas las formaciones políticas que todos quieren acabar, que es un escándalo de la corrupción? Volvemos a lo de antes, al inmovilismo, a la comodidad en el que algunos están instalados, en el que todos somos iguales y aquí vale todo y no pasa nada. Yo ahí nos quedan 5 minutos, un minuto para dos. Algunas cosas quiero decir. Vamos a ver. Se nombró antes a Mari Carmen Castellano. Mari Carmen Castellano tiene todo el derecho del mundo a presentar un recurso cuando las conclusiones del fiscal le han dicho, oiga, usted me tiene que demostrar 39.600 euros. Sí, señor, mire usted. Y tiene todo el derecho del mundo. Las conclusiones, vamos a ver. Sí, si el señor fiscal, como decía Diego, si el señor fiscal pedía 8 años de cárcel, ¿cómo es que ahora llega un acuerdo y le da 5 meses eso? Si lo tenía tan claro para eso. ¿No has pensado eso también? Es que no has pensado eso también. Si tenía claro el señor fiscal en sus conclusiones que podía meter en la cárcel a esta persona, ¿cómo lo deja marchar ahora por 6 meses? Eso nos preguntamos. Hombre, por eso que esto es una parafernalia. Las conclusiones que sacamos son diferentes. Las que sacas tú es que las que saco yo. Diego, oye, es que se le hizo sí, moralmente se le hizo un daño. Económicamente, como está diciendo, y dice Nueva Canaria y el gobierno municipal, eso es falso, eso es mentira. Eso es mentira, eso es falso. En ese momento, Pepe, es verdad, 1 millón y pico, pero a la institución que reformaron la sede de su partido. No, eso bueno, eso se verá. Es que todavía no ha salido. Es que tú lo das por hecho. No, yo no lo es que aprovecharon ese momento. Ustedes aprovecharon muy bien, tu partido aprovechó muy bien ese momento y después llegó al gobierno en el 2007. Hombre, me parece que los que aprovecharon bien fueron otros. Los que lo aprovecharon bien fueron otros. Y siguen diciendo nosotros no estábamos. Para tapar sus ineptitudes, para tapar sus nosotros no estábamos, Pepe. Nunca con las expropiaciones. Nunca. Eso sí que fue la ruina del ayuntamiento, que lo cometió Nueva Canaria. Un minuto tiene. Eso sí es la ruina del ayuntamiento. No, yo con respecto a lo que estoy de acuerdo con lo que decían por ahí, de que más el daño moral que el pecuniario, ¿no? Aunque es importante. Pero el daño moral sí, porque parece que es modo y costumbre que todos los políticos, como decía Diego, hagan lo mismo y todos no son iguales. Incluso dentro del propio Partido Popular, no todos los políticos son iguales. Pero aquellos que meten la mano en la caja, que deben ser juzgados. Y hablamos de la dilación, que sí es verdad que tiene derecho, en este caso, yo no iba a nombrar a nadie, americano y castellano, que presentara recursos. Todo el derecho del mundo. Pero yo estoy con él. O sea, cuanto antes se resuelva, mejor. Yo no tengo nada que ver y que se haga. A mí lo que es sospechoso del gobierno de Canarias, el responsable de justicia, que fue el que dijo, no fue el juez, fue el consejero, el que dijo que como había elecciones, que se iba a retrasar el juicio para no perjudicar a María Carmen Castellano, que iba de candidata por el partido. Bueno, es una torpeza, Rafael, una torpeza. No, sí, pero que me refiero que que por eso estoy hablando que lo decía por ahí, que cuidar a la gente que nos está escuchando, educar. Hablaba de educación, pues primero tenemos que educar en la pedagogía de la oratoria. O sea, porque antes, yo ya tengo mis años, se decía en tiempos de Franco, este hombre, ¿cómo es? Habla más que un abogado y sabe menos que un ministro. Porque antes, sabes que hasta los obispos lo nombraba Franco, pues imagínate de qué tiempo venimos nosotros. Yo creo que es verdad, y ahí subrayo también lo que decía Pepe, que el problema económico de Entel, de las formas, está claro que el Partido Popular le ha puesto toda la carne al asador para que hoy tengamos de aquellos barros, estos lodos.
pero también es verdad que lo que está haciendo, lo que hizo Paco Santiago en su momento, con el plan general, las expropiaciones, toda esa cantidad ingente de dinero que se le debe a todos los expropiados, y que cada año y cada día que va pasando, la cantidad va sumando y la deuda suma, y los proveedores que no se les pagan en tiempo y forma, que eso siempre ha pasado en este ayuntamiento, y ahora mismo tiene el ayuntamiento de Telde, está en el ranking de los peores que pagan, que ni en la época del Partido Popular, que eso ya es fallado como aparte. Pero teniendo todas esas cosas en cuenta, y que la historia económica, al final de una suma de muchos de muchas malas formas y malas praxis políticas, estamos viviendo hoy la realidad que tenemos administrativa, que tú quieras escurrir el bulto con él. Y siento que hoy tienes un papel complicado, porque defender al Partido Popular en este tipo de situaciones, cuando las cartas están encima de la mesa y todo está muy clarito, en general, tienes un papel complicado. Pero lo que es del César, y hoy estamos hablando de lo que es el caso Faicán. Y es verdad que el caso Faicán, para todos los teldenses durante muchísimos años, nos han llevado a las cosas que nos ha llevado, como los planetas justos que ustedes han aprobado, que también fruto de toda esa inoperancia durante un tiempo, de gente que hoy en día, como el interventor, pues dice: mira, yo estoy jubilado, yo si tengo que decir digo, y si tengo que decir no digo, pues ya mi historia está hecha. Y al final la sensación que queda, que es como empezaba Paco, es que en España robar y ser corrupto tiene una costa muy, muy pequeñita. Nada, yo decir que aquí aluden al tema de las expropiaciones, y hay que decir que cuando el Partido Popular llegó al gobierno en aquel momento, dejó en suspenso el plan general. Fruto de ello no se pudieron desarrollar aquellas expropiaciones para lo que fueron, y a los 2 años dice la ley que hay que indemnizar. Y eso es lo que hicieron. A los 5 años. Y eso es lo que hicieron. Si no desarrollamos el plan general, y fruto de eso, bueno, eso sí que le vino muy bien al Partido Popular. A los 5 años, no digo. Pero los políticos que están juzgados, en este caso Faicán, tienen unas siglas concretas. El daño se lo hicieron a esta ciudad. El daño se lo hicieron a esta ciudad. Y por eso están siendo... Y no están todos los que son. El único condenado que hay en Telde, don Juan Francisco por Santiago eso Castellano. están siendo... El único condenado por por corrupción. Eso, por corrupción no fue, ¿eh? Ah, no, ¿por qué era? Perdona, por corrupción no fue. Corrupción urbanística. Pero casi ni es corrupción. ¿Eso qué es? Estás confundiendo las cosas, porque te interesa bien. Corrupción urbanística. Es decir, aquí cuando parece que voy perdiendo el partido, digo: árbitro, no se vale. Corrupción no se urbanística. vale. No me pitaste el penalti. No, hombre, Pepe, por favor, hay que ser un poco más serio. Es que, hay que ser un poco más serio. Hay que ser un poco más serio. Aquí estamos hablando de presuntos robos a la ciudadanía, y tú estás hablando de otra cosa bien distinta, focado por el dirige. La utilización del suelo, que al final, si yo uso un suelo para una cosa y después lo uso para otra, es corrupción. Es verdad que no es lo mismo que meter la mano en el cajón, pero es corrupción igual. ¿Qué sé yo que hubo ahí detrás de No, por favor, Pepe, por favor. Claro. Sí, no se sabe, No se sabe. Don Rubén, no es sentencia. Hombre, entonces, aquí los míos don son Rafael, buenos. gracias a los 4 por estar con nosotros, aquí. pero fíjense ustedes que se han centrado en el caso Faicán, y eso es la vista, por lo menos lo que han puesto sobre la mesa. Oiga, que los señores que están y se han sentado en el banquillo, todos no han sido del Partido Popular. Alguien de otras formaciones políticas, como Mociuca, y alguien que también son funcionarios. Porque siempre lo hemos dicho, para que haya corrupción siempre tiene que haber, y nos hemos olvidado también de los empresarios. Hay 3 partes importantes: el político, el empresario y el funcionario. Sin esas 3 piezas, en una administración no hubiera visto la corrupción. Y alguien tendría también que responder a eso. Señores, lo dicho, gracias a los 4 por estar con nosotros, y a ustedes también por estar compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Este tema todavía dará mucho que hablar y tendrán que volver nuevamente a estas mesas de debate. Gracias por estar, lo dicho, con todos nosotros, y ahora les dejamos compartiendo la programación de Canal 4 TV.